¿Alguna vez has experimentado algo tan increíble que parecía sacado de una película? Bueno, prepárate porque lo que estoy a punto de contarte desafía toda lógica y nos sumerge en un misterio digno de una novela de misterio. Un evento que dejará una huella imborrable en tu mente y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Era un día como cualquier otro en el Museo del Hermitage, uno de los museos más grandes y prestigiosos del mundo, situado en la hermosa ciudad de San Petersburgo, Rusia. Un lugar donde la historia y el arte se entrelazan en una danza interminable, cautivando a millones de visitantes cada año con su grandeza y esplendor. Las imponentes paredes del antiguo Palacio de Invierno, hogar del Hermitage, se alzaban majestuosas desafiando el paso del tiempo. Desde sus cimientos erigidos en 1764, por orden de la zarina Catalina. La grande este monumental edificio ha sido testigo de los capítulos más trascendentales de la historia rusa. A través de sus salones y galerías interminables, uno puede sumergirse en un viaje a través de los siglos, admirando las obras maestras de algunos de los artistas más aclamados de todos los tiempos. Desde los retratos cautivadores de Rembrandt hasta las pinceladas audaces de los impresionistas, cada rincón del Hermitage es un tesoro inagotable de belleza y creatividad. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz que se filtraba a través de las altas ventanas, creando un ambiente etéreo y solemne. El sonido de los pasos amortiguados de los visitantes resonaba suavemente, mezclándose con los murmullos de asombro y admiración que brotaban espontáneamente ante cada nueva obra maestra. Cientos de personas paseaban por las galerías provenientes de todos los rincones del mundo, unidos por su amor por el arte y la cultura. Familias enteras, estudiantes, ávidos de conocimiento, turistas emocionados y expertos en arte reunidos para sumergirse en esta experiencia única. El Hermitage no era simplemente un museo, era un santuario donde la historia y el arte se entrelazan en una danza interminable, cautivando a millones de visitantes cada año con su grandeza y esplendor. Un lugar sagrado donde el espíritu humano se eleva a través de la contemplación de la belleza eterna, plasmada en lienzos y esculturas. Cientos de personas paseaban por las galerías, admirando las innumerables obras de arte que alberga este impresionante recinto. Era un desfile interminable de rostros extasiados y miradas embelesadas, cada una reflejando el profundo impacto que ejerce el arte sobre el alma humana. Desde las piezas maestras del Renacimiento, con sus colores vibrantes y técnicas magistrales, hasta las vanguardias más audaces que desafiaron los cánones establecidos, el Hermitage es un verdadero templo del arte y la cultura. Los salones se sucedían unos a otros en un laberinto aparentemente interminable, cada uno ofreciendo una nueva ventana al genio humano. Las pinceladas cautivadoras de Rafael y Miguel Ángel daban paso a las pinceladas enérgicas y viscerales de Jackson Pollock y Mark Rothko. Las esculturas majestuosas de la antigua Grecia se alzaban junto a las instalaciones conceptuales que desafiaban la percepción misma de la realidad. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado sobre sí mismos, permitiendo a los visitantes viajar a través de los siglos en cuestión de pasos. Cada giro, cada nueva galería, revelaba tesoros artísticos que habían cautivado a generaciones enteras de amantes del arte. Algunos visitantes se detenían frente a las obras maestras, permitiendo que cada pincelada, cada curva esculpida, hablara directamente a su alma. Otros paseaban con paso apresurado, ansiosos por absorber la mayor cantidad de belleza posible en su limitado tiempo. Pero todos, sin excepción, se veían envueltos en el hechizo hipnótico del Hermitage. Las conversaciones en susurros, los ocasionales chasquidos de cámaras fotográficas y el suave rumor de los pasos formaban una sinfonía sutil que se entrelazaba con la magia visual que reinaba en cada rincón. El Hermitage no era simplemente un museo, era un santuario donde la humanidad rendía homenaje a su propia capacidad creativa, a la chispa divina que arde en el corazón de cada artista. Pero algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría la perspectiva de todos los presentes y los sumergería en un misterio sin precedentes. Un acontecimiento que desafiaría las leyes de la lógica y la razón, sembrando dudas en las mentes más escépticas y abriendo las puertas a un reino de posibilidades que trascendían la comprensión humana. Era como si una fuerza invisible, una corriente misteriosa, hubiera comenzado a fluir a través de las galerías del Hermitage,
cargando el ambiente con una energía palpable e intensa. Un presentimiento indescriptible, una sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, se apoderó de todos los presentes, despertando una mezcla de emoción y aprensión. Algunos visitantes se detuvieron, patrocinado por la Biblia Ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. En seco, como si hubieran sido golpeados por una ráfaga de viento invisible. Otros miraron a su alrededor, confundidos, tratando de descifrar el origen de esa sensación abrumadora que parecía envolverlos. Era como si el mismo aire hubiera adquirido una carga eléctrica, enviando escalofríos por la espalda de aquellos más sensibles a las fuerzas sutiles que permean el universo. Un murmullo de anticipación recorrió las galerías, como si cada obra de arte, cada pincelada y cada escultura estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por venir. En ese momento, nadie podría haber imaginado la magnitud del misterio que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. Un evento que desafiaría las nociones más fundamentales de la realidad y abriría una brecha en la tela misma de la existencia. La calma antes de la tormenta reinó por un instante interminable, y luego, como un rayo que rasga el cielo nocturno, algo ocurrió que cambiaría para siempre la forma en que todos los presentes veían el mundo. De repente, un grupo de visitantes se detuvo en seco frente a una de las galerías, como si una fuerza invisible los hubiera clavado al suelo. Sus ojos se abrieron como platos, y sus bocas se entreabrieron en señal de asombro indescriptible. Allí, justo frente a ellos, se encontraba una figura que parecía haber salido directamente de las páginas de la Biblia, desafiando todas las leyes de la lógica y la razón. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, congelando a los presentes en un instante atemporal, mientras sus mentes luchaban por procesar lo que sus ojos estaban presenciando. La figura etérea e imponente se alzaba frente a ellos, irradiando una presencia casi sobrenatural que electrificaba el aire a su alrededor. Un hombre de cabello largo y barba, vestido con una túnica blanca inmaculada que parecía brillar con luz propia, contemplaba las obras de arte con una expresión serena y sabia. Sus ojos reflejaban una profundidad infinita, como si hubieran presenciado los secretos más profundos del universo desde el amanecer de los tiempos. Cada rasgo de su rostro, cada pliegue de su prenda, parecía haber sido esculpido por un artista divino, con una perfección que desafiaba la comprensión humana. Era como si una imagen sacada directamente de los frescos renacentistas cobrara vida ante los ojos atónitos de los presentes. El silencio reinante en la galería era tan denso que casi parecía una presencia física, oprimiéndoles el pecho y dificultando la respiración. Era un silencio cargado de asombro, de preguntas sin respuesta y de una reverencia instintiva ante lo que parecía ser un evento trascendental. Los visitantes permanecieron inmóviles, congelados en el tiempo, incapaces de apartar la mirada de la figura etérea, que parecía desafiar todas las leyes de la realidad. Algunos incluso comenzaron a frotarse los ojos, convencidos de que estaban experimentando una alucinación colectiva. Pero la figura seguía allí, imperturbable, como una manifestación viviente de lo sagrado en un mundo cada vez más secular. Era como si el velo que separa lo terrenal de lo divino se hubiera desgarrado por un instante, permitiendo que una presencia celestial irrumpiera en el plano material, dejando a los presentes sumidos en un estado de perplejidad absoluta. Un hombre de cabello largo y barba, vestido con una túnica blanca inmaculada que parecía irradiar una luz etérea, contemplaba las obras de arte con una expresión serena y sabia que desafiaba los confines de la experiencia humana. Era como si su mera presencia hubiera transportado a los presentes a un plano de existencia superior, donde la belleza trascendental y el misterio cósmico se entrelazaban en una danza atemporal. Sus ojos, profundos pozos de sabiduría ancestral, reflejaban una profundidad infinita,
como si hubieran presenciado los secretos más profundos del universo desde el mismo instante de la creación. Cada mirada parecía contener galaxias enteras, vastos reinos de conocimiento que desafiaban la comprensión mortal. Dentro de esas pupilas inmensas se vislumbraban los ecos del Big Bang, el nacimiento de estrellas y la danza cósmica de los agujeros negros. Pero también había compasión, una calidez reconfortante que abrazaba el alma de quienes osaban sumergirse en esas profundidades insondables. Su rostro, tallado con rasgos nobles y etéreos, parecía haber sido esculpido por los mismos ángeles, cada línea y cada pliegue revelando una belleza que trascendía lo meramente físico. Era como si la esencia misma de la divinidad hubiera tomado forma humana, irradiando una presencia tan abrumadora que hacía temblar los cimientos de la realidad circundante. Mientras contemplaba las obras maestras que adornaban las paredes del Hermitage, era como si estuviera viendo más allá de los lienzos y las esculturas, como si su mirada penetrara en los reinos del espíritu que inspiraron a los artistas a través de los siglos. Cada pincelada, cada curva cincelada, resonaba con una verdad cósmica que solo él podía descifrar en su plenitud. Los presentes contenían el aliento temiendo que el más mínimo movimiento rompiera el hechizo que los mantenía suspendidos en ese instante atemporal. Era como si hubieran sido transportados a los umbrales del mismo cielo, en presencia de un ser que encarnaba la esencia misma de lo divino. Los testigos no podían creer lo que estaban viendo. Sus mentes luchaban por procesar la escena que se desarrollaba ante sus ojos, desafiando todas las nociones preconcebidas de lo que era posible y lo que no. ¿Acaso era posible que Jesucristo en persona estuviera de pie frente a ellos, en pleno siglo XXI? ¿Cómo podía ser eso siquiera remotamente posible? Un torbellino de emociones encontradas azotaba sus corazones y mentes. La incredulidad chocaba contra la reverencia instintiva, mientras que el escepticismo libraba una batalla campal con la necesidad humana de creer en algo trascendente. Algunos comenzaron a cuestionarse su propia cordura, convencidos de que estaban experimentando una alucinación colectiva inducida por alguna fuerza desconocida. Otros, sin embargo, se aferraban a la esperanza de que lo que estaban presenciando era real, un milagro divino que desafiaba todas las leyes de la lógica y la razón. Sus corazones se llenaban de una fe renovada, como si la presencia misma del Salvador hubiera encendido una chispa de divinidad en sus almas. La duda y la creencia libraban una batalla épica dentro de cada uno de los presentes, mientras sus ojos permanecían clavados en la figura etérea que seguía contemplando las obras de arte con una serenidad imperturbable. ¿Cómo podía ser esto posible en un mundo cada vez más secular y escéptico? Algunos comenzaron a buscar explicaciones racionales, convencidos de que debía haber una trampa, una ilusión elaborada orquestada por algún experto en efectos especiales. Otros se aferraban a sus creencias religiosas, viendo en este evento una confirmación de su fe inquebrantable. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo, mientras los presentes se debatían internamente, tratando de encontrar un asidero en un mundo que de repente parecía haberse vuelto del revés. ¿Era realmente Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien se alzaba ante ellos en toda su gloria? ¿O era simplemente un truco, una ilusión tan perfecta que desafiaba la comprensión humana? Las preguntas se arremolinaban en sus mentes, multiplicándose a cada segundo que pasaba, sin encontrar respuestas satisfactorias. Algunos incluso sacaron sus teléfonos con manos temblorosas, en un intento desesperado por capturar el momento y obtener pruebas tangibles de lo que estaban presenciando. Pero las cámaras no lograban enfocar a la misteriosa figura, sin importar cuánto ajustaran el zoom o cambiaran los ángulos. Era como si una fuerza sobrenatural, una barrera invisible, impidiera que las lentes lo captaran. Los flashes parpadeaban incesantemente, iluminando la galería con destellos intermitentes, pero las imágenes resultantes eran borrosas e irreconocibles. Algunos lograban capturar destellos etéreos, rastros espectrales que parecían desvanecerse en el aire como si fueran espectros fantasmales. Otros simplemente obtenían imágenes en blanco, como si la cámara se hubiera negado a cooperar. La frustración crecía a medida que los intentos fallidos se acumulaban. Algunos comenzaron a ajustar desesperadamente la configuración de sus dispositivos, convencidos de que había una solución técnica que explicara este fenómeno desconcertante.
Pero no importaba cuánto lo intentaran, la figura seguía siendo un misterio impenetrable para las lentes. Fue como si una fuerza superior hubiera intervenido, negándose a ser capturada por los medios tecnológicos mortales. Era como si la divinidad misma se burlara de los esfuerzos humanos por contenerla y definirla dentro de los límites de la comprensión terrenal. Algunos comenzaron a desesperarse, convencidos de que si no lograban obtener pruebas, nadie creería lo que estaban presenciando. Otros simplemente se rindieron, aceptando que algunas cosas están destinadas a permanecer en el reino de lo inexplicable. La figura etérea seguía allí, imperturbable, como si estuviera consciente de los intentos fallidos de los presentes por capturarla en píxeles digitales. Su presencia parecía trascender las limitaciones de la tecnología humana, desafiando las leyes de la física y la lógica. Era como si estuviera enviando un mensaje silencioso, una invitación a abandonar las ataduras de la razón y sumergirse en las profundidades del misterio divino. Un recordatorio de que hay reinos de existencia que desafían la comprensión humana y que solo pueden ser experimentados con el corazón y el alma. Las miradas de asombro se convirtieron en murmullos de incredulidad que rápidamente se propagaron por todo el museo. Más y más visitantes se acercaron para ver con sus propios ojos el fenómeno que estaba teniendo lugar. ¿Ven lo mismo que yo?, preguntaba una mujer con los ojos desorbitados. «No puedo creerlo, es él, es Jesús», exclamaba un hombre con voz temblorosa. La multitud comenzó a crecer, formando un círculo alrededor de la figura etérea que seguía contemplando las obras de arte con una calma inquebrantable. De pronto, una voz resonó en la mente de todos los presentes, una voz cálida y reconfortante que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. «Mis hijos, no teman. He venido a recordarles la belleza que habita en el corazón de cada ser humano. El arte es el reflejo de esa divinidad interior, un espejo del alma que nos conecta con lo trascendente». Las palabras resonaban con una fuerza sobrecogedora, calando hondo en el corazón de cada uno de los allí presentes. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por la presencia de lo que creían ser una manifestación divina. Otros simplemente contemplaban la escena en un silencio reverencial, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Entonces, la figura giró lentamente su mirada hacia la multitud y una sonrisa cálida y amorosa se dibujó en su rostro. «No teman, pues el amor es la fuerza que mueve al universo. Abran sus corazones y dejen que la belleza los eleve a un estado de gracia». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con el aire mismo. Los presentes intentaron acercarse, pero era como si una fuerza invisible los mantuviera a raya. En cuestión de segundos, la figura había desaparecido por completo, dejando a la multitud sumida en un profundo silencio cargado de preguntas y emociones encontradas. Después de un tiempo, la vida en el museo pareció retomar su curso normal, pero para aquellos que presenciaron el fenómeno, nada volvería a ser igual. Las autoridades del museo fueron alertadas de inmediato y se desató un frenesí de investigación. ¿Fue una alucinación colectiva, un truco de ilusionismo de proporciones épicas, o acaso fue un milagro divino? Se entrevistó a cada uno de los testigos presenciales, se analizaron las grabaciones de seguridad y se revisó cada centímetro del museo en busca de pistas. Pero no se encontró nada que pudiera explicar lo sucedido. Algunos expertos sugirieron que pudo haber sido un fenómeno de sugestión en masa, donde la mente colectiva creó una ilusión compartida. Otros, sin embargo, insistieron en que lo que vieron fue real y que solo podía ser explicado por fuerzas sobrenaturales. A medida que pasaban las semanas y los meses, el misterio del Hermitage se convirtió en un fenómeno viral. Personas de todo el mundo debatían sobre las posibles explicaciones, mientras que otros simplemente lo desestimaban como una broma elaborada. Pero para aquellos que estuvieron allí, el recuerdo de aquel día permanecería grabado a fuego en su memoria. Una experiencia que desafió todas las leyes de la lógica y los empujó a cuestionar los límites de la realidad. ¿Fue realmente Jesús quien se apareció en el Hermitage? ¿O fue algo más profundo, una manifestación de lo divino que habita en cada uno de nosotros? Hasta el día de hoy, el misterio sigue siendo objeto de debate y especulación. Lo único que se sabe con certeza es que aquel día, en el corazón del Hermitage,
Algo extraordinario e inexplicable tuvo lugar, desafiando las leyes de la lógica y dejando una huella imborrable en la mente y el corazón de quienes tuvieron la suerte o la desgracia de presenciarlo. Y así, el Museo del Hermitage se convirtió en un lugar sagrado, un santuario donde el arte y lo trascendente se fusionan en una danza eterna que desafía la comprensión humana. Un recordatorio de que, en el vasto lienzo del universo, hay misterios que nunca serán resueltos, pero que nos invitan a mantener la mente abierta y el corazón receptivo a las maravillas que nos rodean.